A finales del siglo XV, en plena expansión de los reinos ibéricos hacia el Atlántico, nacería uno de los navegantes más destacados y a la vez enigmáticos de la primera etapa de los descubrimientos españoles, Juan Díaz de Solís. Su lugar exacto de nacimiento ha sido motivo de debate entre historiadores. Algunos afirman que vio la luz en Lebrija, en la actual provincia de Sevilla, alrededor del año 1470, en el seno de una familia humilde. Otros sostienen que su origen pudo estar en Portugal, en la región de Lisboa, lo que explicaría su temprana relación con marinos lusitanos. Lo cierto es que nació en un tiempo en que el Atlántico se convertía en la nueva frontera de la humanidad. La península ibérica vivía un momento de transformación radical. La caída de Granada en 1492 había sellado la unidad política de los reyes católicos. Ese mismo año, Cristóbal Colón emprendía su primer viaje hacia el occidente y abría un mundo inexplorado que cambiaría para siempre la historia. En ese escenario de febril entusiasmo, los jóvenes con vocación de mar se sentían llamados por la aventura, la fortuna y la gloria. Juan Díaz de Solís creció en ese ambiente de expectativas. Poco se sabe de su infancia, pero las crónicas señalan que desde muy joven mostró inclinación por la navegación. Se formó en los conocimientos básicos de astronomía, cartografía y manejo de embarcaciones, aprendiendo a orientarse por las estrellas, a interpretar cartas rudimentarias y a gobernar naves impulsadas por velas y corrientes. El mar, más que un oficio, se convirtió en su destino. A inicios del siglo XVI, el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, había dividido el mundo entre Castilla y Portugal. Esta delimitación, trazada en un mapa aún impreciso, otorgaba a cada reino un hemisferio exclusivo para sus exploraciones. Sin embargo, la ambición de las coronas y el desconocimiento de las verdaderas dimensiones del planeta harían que esa línea se convirtiera en fuente constante de tensiones. Solís, siendo aún joven, se vinculó a expediciones portuguesas, navegando hacia las costas de África y tal vez hasta el Índico. En esas travesías adquirió experiencia en los viajes oceánicos, conociendo las dificultades de las largas distancias, la escasez de agua y alimentos, los motines y la necesidad de disciplina férrea a bordo. Estas vivencias tempranas lo convirtieron en un marino respetado y ambicioso. Su talento llamó la atención de Vasco Núñez de Balboa, Américo Vespucio y otros exploradores de renombre que ya destacaban en la cartografía y el descubrimiento de nuevas rutas. Para principios de la segunda década del siglo XVI, Solís ya no era un simple tripulante, se había convertido en piloto mayor. Un título prestigioso otorgado a los expertos en navegación que guiaban a las expediciones a través de mares desconocidos. En ese camino de ascenso, Solís comenzó a vislumbrar un sueño mayor, hallar un pasaje natural hacia el lejano oriente por el sur del continente recién descubierto. La obsesión por alcanzar las islas de las Especias, las riquísimas Molucas, llenaba los pensamientos de reyes y navegantes. Y Solís pronto se pondría a la cabeza de esa búsqueda. Durante los primeros años del siglo XVI, el joven Juan Díaz de Solís se encontraba plenamente integrado en las redes marítimas de la península ibérica. Al inicio, su experiencia lo llevó a colaborar con los portugueses, quienes ya habían abierto la ruta hacia la India bordeando África gracias a las hazañas de Vasco da Gama. En Lisboa, Solís aprendió a perfeccionar el arte de la cartografía y la organización de expediciones oceánicas, integrándose a la tradición marinera lusa. En estos años, Solís compartió conocimientos con navegantes de gran renombre. Se dice que colaboró con Américo Vespucio en tareas de exploración y cartografía, lo que lo acercó aún más al mundo de los descubrimientos atlánticos. Su nombre empezó a ganar prestigio en las cortes, no como un simple marino, sino como un piloto con la capacidad de planear rutas y dirigir expediciones. La política de la época lo obligaría a tomar decisiones cruciales. Portugal y Castilla vivían una constante tensión por el control del Atlántico. La línea trazada en el Tratado de Tordesillas generaba conflictos sobre los territorios descubiertos en Sudamérica y las rutas hacia las Molucas. En medio de esas disputas, Solís optó por cambiar de lealtad. Abandonó el servicio de Portugal y se puso bajo el amparo de la Corona de Castilla, convencido de que allí encontraría mayores oportunidades de gloria y mando. En Castilla, su talento fue rápidamente reconocido. Hacia 1505, recibió el cargo de piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, institución encargada de organizar, regular y supervisar los viajes hacia el Nuevo Mundo. Este nombramiento era uno de los más prestigiosos que un navegante podía obtener, ya que lo colocaba entre los hombres de confianza de la monarquía.
Desde ese puesto, Solís tuvo acceso a información privilegiada, mapas secretos, rutas descubiertas por Colón, expediciones de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón y Rodrigo de Bastidas, además de las noticias que llegaban desde las Antillas y tierra firme. Él mismo participó en la mejora de las cartas de navegación y entrenó a otros pilotos que partirían hacia América. Pero el espíritu aventurero de Solís no podía conformarse con una vida de escritorio y cálculos. En 1508, junto a Vicente Yáñez Pinzón, fue designado para encabezar una expedición oficial hacia las costas de Sudamérica. El objetivo era ambicioso: explorar las regiones más al sur de lo conocido, y si era posible, hallar un pasaje hacia el Mar del Sur, el océano que pocos años más tarde Balboa avistaría en Panamá. En este momento, Solís ya se había transformado de aprendiz de mar en un verdadero líder de hombres y expediciones. Sus decisiones serían claves en la búsqueda de un camino hacia Asia por el continente americano. El navegante sevillano, o quizás portugués, estaba a punto de emprender la primera gran aventura de su carrera al mando de naves castellanas. La rivalidad entre las coronas ibéricas, el ansia de riqueza y especias, y el deseo de inmortalizar su nombre en la historia de la navegación lo empujaban hacia mares cada vez más lejanos. En el año 1508, Juan Díaz de Solís recibió junto a Vicente Yáñez Pinzón la autorización de la Corona de Castilla para emprender una expedición hacia el sur del continente americano. El objetivo era claro: continuar la exploración de las costas recién descubiertas, ampliar el conocimiento geográfico del Nuevo Mundo y, en el mejor de los casos, encontrar un pasaje que conectara el Atlántico con el Mar del Sur, lo que más tarde se conocería como el Océano Pacífico. La empresa no era sencilla. Solís y Pinzón reunieron una pequeña flota y partieron desde Sanlúcar de Barrameda, adentrándose en un océano aún plagado de incertidumbres. Tras semanas de navegación, alcanzaron las costas de Brasil, recientemente visitadas por portugueses en virtud del Tratado de Tordesillas. Allí exploraron sus litorales y comenzaron a dirigirse hacia el sur, adentrándose en zonas hasta entonces desconocidas para los europeos. Durante el trayecto, los expedicionarios enfrentaron tormentas, escasez de víveres y tensiones entre las tripulaciones. El mando compartido entre Solís y Pinzón no resultó del todo armónico, pues cada uno tenía su propio criterio sobre la ruta a seguir. Sin embargo, la experiencia de ambos permitió que la expedición avanzara hasta alcanzar la latitud del actual Río de la Plata, aunque sin penetrar en sus aguas profundas. Lo que hallaron en aquellas costas era completamente nuevo para Europa: ríos caudalosos, extensas playas y poblaciones indígenas que observaban con asombro a los extraños visitantes llegados en grandes naves. Aunque el contacto fue limitado, los registros de aquella expedición dejaron constancia de que Solís ya sospechaba la existencia de un estuario mayor, una posible entrada hacia el interior del continente. Tras meses de viaje, las dificultades crecientes obligaron a tomar la decisión de regresar. Sin haber encontrado el ansiado paso hacia Asia, la expedición regresó a Sevilla en 1509. Aunque no se alcanzó el objetivo principal, el viaje aportó valiosa información geográfica y consolidó el prestigio de Solís como navegante. La corona, sin embargo, no quedó del todo satisfecha. La presión por encontrar un estrecho hacia el Mar del Sur crecía, y cada fracaso suponía más incertidumbre. Aún así, Juan Díaz de Solís regresaba con la convicción de que aún quedaba mucho por descubrir hacia el sur y que él podía ser el hombre destinado a hacerlo. El viaje con Pinzón fue, en definitiva, el bautismo de fuego de Solís como jefe de expedición. Lo había enfrentado a los retos de comandar hombres, tomar decisiones críticas y arriesgarse en territorios que ningún europeo había cartografiado antes. Esa experiencia lo preparaba para un papel aún mayor: convertirse en el principal piloto de Castilla y dirigir, en solitario, una nueva empresa hacia los confines del mundo conocido. Tras su regreso de la expedición con Vicente Yáñez Pinzón en 1509, Juan Díaz de Solís se consolidó como uno de los navegantes más experimentados de Castilla. Aunque la corona esperaba más de aquella misión, los informes de Solís demostraron un conocimiento técnico y una visión estratégica que lo distinguirían de otros marinos de su tiempo. En reconocimiento a su pericia, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, cargo que lo colocaba a la cabeza de toda la navegación castellana hacia las Indias. Desde allí supervisaba la formación de pilotos, la corrección de cartas náuticas y la organización de viajes. El título lo convirtió en una autoridad en materia de navegación, y sus opiniones tenían un peso decisivo en la corte de Fernando el Católico. El contexto geopolítico era complejo.
Portugal dominaba la ruta hacia Oriente bordeando África y defendía ferozmente sus derechos sobre las Molucas, mientras Castilla buscaba desesperadamente un camino alternativo hacia las Islas de las Especias. El descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en 1513 aumentó la presión. Ahora se sabía que existía un mar inmenso al otro lado del continente, pero seguía sin hallarse el paso que lo conectara con el Atlántico. En ese marco Juan Díaz de Solís fue designado en 1515 como jefe de una gran expedición real cuyo objetivo era claro, avanzar más al sur de las tierras exploradas hasta entonces, localizar el ansiado estrecho y abrir una ruta directa hacia Asia. La empresa contaba con el respaldo del rey Fernando, que veía en Solís a un marino capaz de superar a los portugueses y dar a Castilla una ventaja definitiva en la carrera oceánica. Solís inició los preparativos en Sevilla. Reunió una pequeña pero sólida escuadra compuesta por 3 naves y alrededor de 70 hombres, entre marineros, soldados y pilotos auxiliares. Entre ellos se encontraba Francisco de Torres, su cuñado, designado como segundo al mando. Se cargaron provisiones para una larga travesía: agua, vino, bizcocho, carne salada, aceite y pólvora. También se llevaron herramientas, armas de fuego, ballestas y regalos para los pueblos que pudieran encontrar en las nuevas tierras. Los rumores sobre la expedición se extendieron rápidamente. Se decía que Solís estaba convencido de que encontraría la entrada a un gran mar interior que lo conduciría hasta las riquezas de Oriente. Otros lo consideraban demasiado ambicioso y temían que repitiera el destino de tantos que habían desaparecido en mares desconocidos. En octubre de 1515, la escuadra zarpó del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Las velas blancas se desplegaron al viento y las naves comenzaron a perderse en el horizonte, mientras las campanas repicaban en señal de despedida. Solís sabía que aquel viaje marcaría su nombre para la posteridad. Era la oportunidad de coronar su carrera y de abrir, con su descubrimiento, una nueva era para Castilla. Pero también era el inicio de la aventura más peligrosa de su vida, aquella que lo llevaría a enfrentarse con la naturaleza implacable y con pueblos desconocidos en los confines del mundo. En octubre de 1515, Juan Díaz de Solís partió de Sanlúcar de Barrameda al mando de 3 naves y unos 70 hombres, decidido a alcanzar las latitudes más australes del continente americano. Su misión era clara: descubrir el ansiado paso hacia el Mar del Sur y abrir la ruta hacia las Islas de las Especias. La travesía por el Atlántico fue dura. Las naves debieron resistir tormentas y corrientes contrarias, además de las habituales penurias de la navegación oceánica, escasez de agua potable, enfermedades y la monotonía de semanas enteras sin avistar tierra firme. Sin embargo, la disciplina de Solís y su experiencia mantuvieron a la expedición unida. Tras varias semanas de navegación, alcanzaron la costa de Brasil, donde hicieron escala para reabastecerse. Desde allí comenzaron a descender hacia el sur, explorando nuevas tierras y tomando notas detalladas de las costas. Los cronistas señalan que Solís observaba con minuciosidad cada accidente geográfico, convencido de que en cualquier momento podía encontrar la entrada a un estrecho. El viaje prosiguió con cautela. En cada desembarco, los expedicionarios entraban en contacto con poblaciones indígenas, algunas amistosas y otras reacias a los extraños. El intercambio de objetos europeos por alimentos y agua resultó fundamental para la supervivencia de la expedición, aunque no siempre se libraron de tensiones y choques culturales. A comienzos de 1516, tras descender más al sur, las naves de Solís se adentraron en la desembocadura de un inmenso estuario. Sus aguas eran tan anchas que parecían las de un mar. Habían llegado al Río de la Plata, aunque entonces no lo sabían. Solís creyó estar frente a la posible entrada del ansiado pasaje hacia el Mar del Sur. Las crónicas cuentan que el asombro fue enorme. Aquel río, tan caudaloso y majestuoso, superaba todo lo visto hasta entonces por los europeos. Consciente de la importancia del hallazgo, Solís ordenó internarse lentamente, reconociendo las costas y tomando posesión de las tierras en nombre de Castilla. El clima, sin embargo, era hostil. El calor sofocante, la humedad y la presencia de mosquitos atormentaban a los marinos. Las provisiones comenzaban a escasear y la tensión entre la tripulación aumentaba. Pese a todo, Solís estaba convencido de que aquel río podía ser el camino hacia el Pacífico y decidió explorar sus orillas. Mientras las naves permanecían ancladas cerca de la actual costa uruguaya, Solís comenzó a planear un desembarco para reconocer mejor el territorio. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más dramáticos de su vida y de la historia de las exploraciones castellanas.
A comienzos de febrero del año 1516, tras semanas de exploración en las aguas del Río de la Plata, Juan Díaz de Solís tomó una decisión que marcaría su destino. Convencido de que aquel estuario podía ser la entrada al tan ansiado paso hacia el Mar del Sur, ordenó preparar un desembarco para explorar sus orillas. Eligió un grupo reducido de hombres de confianza, entre ellos su cuñado Francisco de Torres, y embarcó en un bote desde la nave capitana. El pequeño grupo se dirigió hacia la costa, en lo que hoy corresponde a las cercanías del actual territorio uruguayo. Desde las naves ancladas, el resto de la tripulación observaba expectante. Al principio, el desembarco parecía seguro. La playa era amplia y tranquila, y en la distancia podían distinguirse figuras humanas. Eran miembros de una tribu indígena local, probablemente de los charrúas. Solís y sus hombres avanzaron cautelosamente, llevando consigo algunas armas y objetos para el intercambio. Pero lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de los sobrevivientes como un hecho atroz. De repente, los indígenas, que habían permanecido a la expectativa, se abalanzaron sobre los recién llegados. Armados con flechas, lanzas y macanas, atacaron ferozmente al grupo de exploradores. La resistencia de Solís y sus hombres fue inútil. Superados en número, fueron abatidos en cuestión de minutos. Desde las naves, los marineros presenciaron la escena sin poder intervenir. Vieron cómo Solís, su capitán y piloto mayor de Castilla, caía en tierra junto con sus compañeros. Según algunos testimonios recogidos después, los cuerpos fueron arrastrados y, en un macabro desenlace, habrían sido sacrificados y consumidos en rituales de canibalismo por parte de los atacantes. La tripulación, horrorizada, quedó paralizada. Ninguno se atrevió a volver a tierra. Sin su líder y con la amenaza latente de nuevas emboscadas, los oficiales sobrevivientes decidieron abandonar el lugar. Con pesar y miedo, pusieron rumbo al norte, regresando primero hacia Brasil y luego hacia España, llevando consigo la noticia de la muerte de Solís. La expedición, que había partido con la esperanza de encontrar el paso hacia Asia, terminaba en tragedia. Juan Díaz de Solís, el prestigioso piloto mayor de la casa de contratación, había encontrado su fin en tierras desconocidas, víctima de un encuentro fatal con los pueblos originarios del Río de la Plata. Su muerte no solo significó la pérdida de un gran navegante, sino también un golpe para la corona de Castilla, que veía frustrada una vez más la búsqueda del ansiado estrecho. Sin embargo, el descubrimiento del estuario del Río de la Plata quedaría asociado para siempre a su nombre. La noticia de la muerte de Juan Díaz de Solís llegó a Castilla con meses de retraso, cuando los supervivientes de la expedición lograron regresar tras una penosa travesía de vuelta. El relato de lo ocurrido en el Río de la Plata conmocionó a la corte de Fernando el Católico. Un marino de prestigio, piloto mayor de la casa de contratación y uno de los hombres mejor preparados en navegación oceánica, había caído en una playa remota, víctima de un ataque indígena. El eco de la tragedia se extendió rápidamente. En Sevilla, donde Solís era figura respetada, la noticia causó gran pesar. Su desaparición dejaba un vacío en el mando de las exploraciones castellanas, pues no había muchos pilotos con su experiencia y visión. La casa de contratación se vio obligada a reorganizar sus cargos y buscar nuevos líderes para los viajes de ultramar. En la corte, algunos vieron la expedición como un fracaso, una empresa costosa que no había logrado el objetivo de encontrar el paso hacia el Mar del Sur. Otros, en cambio, subrayaron el valor del descubrimiento del gran estuario que Solís había reconocido, y que en el futuro se convertiría en una vía de penetración fundamental hacia el interior de Sudamérica. Su muerte también alimentó las tensiones políticas con Portugal. Los lusitanos, atentos a cada paso castellano en el Atlántico, no dudaron en señalar la tragedia como una prueba de que las rutas hacia Asia estaban fuera del alcance de Castilla. Sin embargo, la corona no abandonaría su empeño. El sacrificio de Solís se convirtió en un recordatorio de que aún quedaban misterios por resolver y riquezas por alcanzar en las nuevas tierras. Los sobrevivientes de la expedición relataron con detalle la violencia del ataque indígena, y sus testimonios dieron a las crónicas europeas un tinte de horror y fascinación. La imagen del Río de la Plata quedó asociada, desde entonces, a un lugar peligroso y salvaje, donde incluso los más experimentados podían perecer. El nombre de Juan Díaz de Solís quedó grabado en la historia como descubridor del Río de la Plata, pero también como ejemplo del alto precio que exigía la exploración de lo desconocido. Su figura, trágica y heroica, alimentó tanto el miedo como la admiración en una Europa que seguía soñando con encontrar nuevas rutas hacia las riquezas de Oriente. Aunque su vida terminó de forma abrupta en 1516, el nombre de Juan Díaz de Solís no se borró de la memoria histórica.
Su expedición, pese a la tragedia, había logrado un descubrimiento fundamental, el reconocimiento del Río de la Plata, uno de los estuarios más grandes del mundo y una puerta de entrada hacia el corazón de Sudamérica. Durante décadas, su hallazgo fue referencia obligada para los navegantes que siguieron explorando aquellas tierras. Años más tarde, en 1520, la expedición de Fernando de Magallanes al servicio de Castilla retomaría la búsqueda del estrecho hacia el Mar del Sur y lograría lo que Solís había soñado, encontrar el paso al Océano Pacífico en el extremo sur del continente. Sin embargo, la ruta hacia el Río de la Plata seguiría siendo estratégica para las futuras empresas coloniales. Con el tiempo, el estuario descubierto por Solís se convertiría en escenario de nuevas expediciones, asentamientos y disputas imperiales. El puerto de Buenos Aires, fundado años más tarde, nacería precisamente en la región que él había explorado. De algún modo, su llegada marcó el inicio de la historia rioplatense dentro del mundo occidental. En la península ibérica, su figura fue recordada como la de un navegante audaz y ambicioso, aunque la fatalidad lo privó de alcanzar la gloria plena. Algunos cronistas lo criticaron por haber arriesgado demasiado en aquel desembarco, pero la mayoría reconoció que su muerte fue parte del precio que exigía la conquista del conocimiento en una época donde lo desconocido dominaba los mapas. Para la corona de Castilla, Solís representó tanto una pérdida dolorosa como un símbolo de perseverancia. Su destino trágico reforzó la idea de que los océanos eran un territorio donde la grandeza y la muerte caminaban de la mano. Su nombre fue transmitido a las generaciones siguientes como pionero, descubridor y víctima de las incertidumbres del Nuevo Mundo. Hoy, más de 500 años después, Juan Díaz de Solís sigue siendo recordado como el descubridor del Río de la Plata y uno de los marinos que abrieron el camino hacia la integración del Atlántico con los vastos territorios sudamericanos. Su vida, marcada por la ambición, el servicio a dos coronas y un final dramático, es reflejo del espíritu de una época en que el hombre se lanzó a mares desconocidos en busca de gloria y de horizontes más allá de lo imaginable. El legado de Solís no fue el de un conquistador ni el de un colonizador, sino el de un explorador. Su muerte en aquellas playas lejanas selló para siempre su nombre en la historia de la exploración ibérica, recordándonos que cada descubrimiento en los mapas del mundo tuvo detrás vidas entregadas al riesgo y al misterio del océano.